presencial era más complicado, porque siempre entre que conversábamos y esperábamos que se sume alguien, después se terminaba haciendo, ¿no? Arrancando 19:20, 19:15, insisto, en la presencialidad. Desde que estamos mediante esta vía, tratamos de arrancar en punto, que retomo lo que decía anteriormente, esto de que, bueno, llegamos con cierto cansancio acumulado, arrastramos otras materias y demás, entonces la idea es cortar, sí, 21:30, así después tampoco se nos hace tarde más allá de lo que puede ser una cuestión personal, de que no se les haga tarde, obviamente, a cada uno de ustedes, que por supuesto hasta ahora está de su casa, pero insisto, no deja de arrastrar el cansancio, de arrastrar, de cursar otras materias, de estudiar para otras materias, de traer las cosas del laburo. Así que en ese sentido hago esa pequeña aclaración, porque bueno, por cuestiones, insisto, laborales / personales, tuvimos que correr un poquito la clase a partir de ahora en adelante a las 21, ¿sí? Bueno, hoy vamos a, yo creo que un poco les había adelantado, ¿sí? La clase pasada, sobre el final, más que nada, habíamos terminado con eso que habíamos llamado nosotros periodismo gráfico, ¿sí? La gráfica versus las redes sociales. Habíamos destinado 3 - 4 clases a eso y decía que a partir de ahora se viene una parte práctica y se viene un vuelco, que si se quiere, en la materia, ¿bien? Vamos a empezar a escribir, ¿sí? Vamos a empezar a redactar más precisamente el estilo de entrevista, ¿sí? Más adelante, primero vamos en cuanto a contenido teórico y en cuanto a práctico, vamos a dedicarle esta y yo creo que un par de clases más todavía a lo que es la introducción de la entrevista. Ahora vamos a sentar las bases y la clase que viene, insisto, desde las 9 en punto, necesito ahí sí 100% de predisposición y de laburo de ida y vuelta con ustedes. Y ya más adelante, decía yo, cuando nos metamos ya en el cuerpo, en el desarrollo bien de la entrevista en este caso, ahí vamos a volver a repasar algunas cuestiones que tal vez vi con algunos de ustedes el año pasado, que tiene que ver con el estilo directo e indirecto de redacción, la inclusión de los textuales, la selección de las declaraciones de los protagonistas, etcétera, para después darle esa forma que le queremos dar al texto. ¿Qué forma le vamos a dar al texto? Y esto sí es básico y es importante que lo sepan ahora. Independientemente del título, le vamos a dar el esqueleto que trabajamos con alguno incluso de ustedes en la materia del año pasado, que había sido lenguaje periodístico. Vamos a darle ese esqueleto de introducción, ¿sí? De desarrollo, que después vendrá algunas clases más adelante, insisto, no se vuelvan locos, cuando tengamos que incluir los textuales, las declaraciones, ¿sí? En primera persona, en tercera persona, estilo directo, estilo indirecto, después lo veremos. Y una conclusión, por supuesto, al final, ¿sí? Que también no es momento ahora de andar apresurándonos ni de pisando el acelerador. Vamos al principio, ¿sí? Independientemente del título, insisto que después voy a ir ahí está. Voy a ir sobre el título cuando tengamos que hacer un laburo completo. Por ahora lo dejamos en stand-by. Vamos a la primera parte del texto, a la primera parte, mejor dicho, que tiene que ver con lo que es el párrafo que me gusta denominarlo así, introductorio, pero destinado, insisto, 100% a la entrevista, ¿sí? ¿Qué cuestiones tenemos que aportar nosotros? Y desde ya les digo que va a ser trabajo ya para la clase que viene. ¿Qué cuestiones? Primero voy a decirles qué tenemos que tener en cuenta, qué tenemos que aportar, qué tenemos que incluir en este párrafo introductorio. Lo vamos a ir desglosando ítem por ítem, o detalle por detalle, más que nada, porque no es algo organizado que vamos a ir mencionando, sino las cuestiones que no nos pueden faltar. Y una vez que detallamos todo esto, ahí sí les doy la consigna para que la laburen durante la semana para la clase que viene, ¿sí? La introducción precisamente del texto periodístico o del género periodístico que vamos a ver ahora, que es el de la entrevista de ahora en adelante, tiene que incluir cuestiones pertinentes. En primer lugar, sin dudas, siempre va a estar orientado, por supuesto, al lector, pero de dos modos, ¿sí? De un modo informativo, netamente, un modo destinado al lector, por supuesto, siempre, de un modo atractivo, ¿sí? En esto de, bueno, llamar la atención del lector, entre comillas, y entre nosotros, vender la nota, ¿sí? Para que el lector no solo lea el título y la introducción y pase de página por desinterés, o porque es una nota que ya está
digamos, publicada en otros medios, porque es una entrevista que ya, o un protagonista, mejor dicho, que ya ha dado entrevistas para otros medios, sino que yo también necesito ese contenido atractivo en la introducción que es casi tan fundamental como el informativo de Movida, como para que el lector ya directamente ponga los ojos sobre la nota, sobre la noticia, ¿sí? O sobre la nota en este caso, la entrevista, y desarrolle la lectura de forma completa, e insisto, no pase de largo como a veces nos puede llegar a pasar incluso a cualquiera de nosotros. Cuando no se siente atraído justamente por la temática, cuando no se siente atraído por el protagonista, o sí, lamentablemente puede llegar a ser un protagonista realmente interesante, pero el eje de la entrevista o la presentación de la misma puede no ser de las mejores, y termino desechando, ¿sí? la entrevista. Y me voy a leer la sección de deporte, pero me leo la crónica de un partido, ¿sí? Bien, entonces decía, primero netamente a lo informativo tenemos que ir en ese párrafo, que después más adelante les voy a comentar cuánto tiene que tener, ¿sí? Posiblemente entre 5 y 10 líneas, pero insisto, más adelante lo vamos a repasar. En este párrafo tiene que estar esta división entre dos, ¿sí? Entre lo informativo y lo atractivo, lo descriptivo, llámenlo como quieran. Y en lo informativo lo que tienen que hacer hincapié justamente es, bueno, en el protagonista en cuestión, ¿sí? A ver, hoy, una entrevista de hoy, ¿sí? De hoy me refiero a este contexto, de hoy, de ayer, de esta semana, de hace un par de meses, es decir, desde marzo en adelante, en realidad, desde que estamos en cuarentena, desde que la pandemia llegó, el virus llegó precisamente y físicamente a Argentina y empezó a provocar los contagios. Más allá de, insisto, de lo que puede llegar a ser el protagonista y su historia de vida, el protagonista y su historia particular, bueno, también tiene que tener ese contenido informativo de ponernos en contexto, ¿sí? En el marco de qué se está realizando la entrevista, en qué contexto justamente, en qué situación se encuentra hoy, ¿sí? El entrevistado, hablábamos, no sé, de poder entrevistar a un jugador de ascenso, por ejemplo, en el caso particular de ustedes. Bueno, jugador de ascenso, no es lo mismo, de un jugador de fútbol, perdón, no de ascenso, un jugador de fútbol. Bueno, no es lo mismo el cuadro de situación de un jugador de primera, que se está entrenando ya hace unas cuantas semanas atrás, no es lo mismo la situación de un jugador de primera que para colmo juega Copa Libertadores, es decir, que encima tiene fecha ya inmediata para mediados de septiembre para empezar la competición, que un jugador de primera nacional que recién empieza y que no tiene un horizonte fijo todavía porque no tiene ni formato de torneo, ni tiene fecha de inicio, ni hablar si entrevista a un jugador de fútbol, insisto, para seguir siempre con este ejemplo y con el mismo deporte y para que se entienda los distintos escenarios con los que nos podemos encontrar, un jugador de Metropolitana hacia abajo, que no volvió al entrenamiento, que no tiene fecha fija todavía como para volver, que no sabe qué va a pasar con el certamen, que no sabe si se va a jugar en lo que queda del año, si tiene que volver a laburar, ¿sí? El año que viene, más la cantidad de jugadores de esas categorías que posiblemente ya hayan quedado, ¿sí? En libertad de acción, que hayan quedado libres y que no tienen club, y que perciban ese pequeño sueldo que ha llegado tras un convenio entre AFA, gremiados, y que le corresponde a los jugadores, etcétera, etcétera. Es decir, vean cómo a través de un agente social, a través de un trabajador, a través de futbolista, en este caso argentino, para dar un ejemplo así rápido y de corrido y casi de memoria, tenemos unos cuantos escenarios completamente distintos, ¿sí? Así que eso en cuanto a lo informativo, ¿sí? A decir, bueno, estoy charlando con, o tuvimos la posibilidad de hablar con este protagonista, vive tal y tal situación, su club se encuentra en determinada situación, su situación actual es la siguiente. Bien, eso es lo que tiene que ver, insisto, con lo informativo del protagonista. Después, ¿qué otras cuestiones, ¿sí? Independientemente de quién sea el entrevistado, sea un jugador de fútbol, sea un político o lo que fuese, qué otras cuestiones estaría bueno que empecemos a incluir, ¿sí? En la introducción, bueno, que empecemos a incluir, si se quiere, ciertas sensaciones, ciertas cuestiones que únicamente, ¿sí? El entrevistado puede proveerle, en este caso al periodista en cuestión, que vamos a hacer nosotros de forma individual. ¿A qué me refiero con esto? Que me puede aportar, insisto, en cuanto a sensaciones, en cuanto, sí, a ver, a determinados distintos aspectos que no hacen 100% a la redacción de la nota, pero que sí son detalles para agregar. Ejemplo, a ver, los tonos de voz, ¿sí? Las distintas reacciones que él mostraba ante determinadas preguntas. Volvemos al caso del jugador de fútbol. No es la misma tonalidad de voz, no es la misma reacción, incluso a esto es a lo que quería ir y no me salía, a la gestualidad también, ¿no? Si no se puede hacer, y en estos tiempos de pandemia es muy difícil, una entrevista mano a mano, bueno, vía, no sé, vivo de Instagram,
vía videollamada justamente, en la cual vos podés también percibir estas cuestiones. Más allá de las palabras, podés percibir las tonalidades, podés percibir gestos, podés percibir por momentos, ¿por qué no?, incomodidades, ¿por qué no?, en la vereda de enfrente, por momentos al contrario, momentos de soltura, momentos de risa. Y eso es lo que también hay que empezar a aportar en la introducción de una nota. Digo, cómo reaccionaba ante preguntas que lo llevaban hacia el lado de la vuelta del fútbol, volviendo al caso, no sé, del jugador de la primera B, que tal vez no tiene un horizonte fijo y tal vez ante determinadas preguntas, por decirlo incluso en este lenguaje que manejamos entre nosotros, o se bajoneaba, perdón, o se mostraba pinchado, o contestaba con un tono tal vez de desilusión, así como también, no sé, podemos hablar del jugador todo lo contrario, de primera, que ya tiene fecha de Copa Libertadores y le consultan al respecto, y más allá de la situación y más allá de los riesgos que corren y del miedo posible al contagio, también esa motivación de volver a una cancha, ese nerviosismo, ese entusiasmo, ¿sí? Esas cuestiones de color, ¿sí? Esos datos, sí, más que datos, estas cuestiones podemos llamarlas, de color, que aportan, que hacen, ¿sí?, a la función periodística y que hacen un poco también a este segundo paso que me gustaría encarar, que es el del atractivo, ¿sí? Esto de llamar la atención del lector, esto de vender la nota, ¿sí? Vender la entrevista. Porque si yo comento que hablé con el 3 de Banfield, tal vez a mucha gente lo lee, no le interesa, lo pasa de largo, ¿sí? Mientras que si yo leo, ¿sí?, en la introducción de una entrevista realizada, no sé, por ejemplo, por Seba Buenaventura, que hablé con el 3 de Banfield y que de pronto me va a contar sobre su situación en la pandemia, sobre una historia muy particular de vida que tuvo, no sé, en las divisiones inferiores y un incidente que le hizo cambiar la vida por completo, sobre su relación, no sé, con el ex entrenador Falcioni y su historia de vida y cómo lo conectó con él, no sé, ejemplos que le voy dando. Todas esas cuestiones, todos esos ejes por los que vayan a ir atravesando la entrevista, estaría bueno que en la introducción lo vayan sumando, ¿sí?, a modo de venta de la entrevista. A ver, en la introducción nosotros vamos a tener que incluir, más allá de esto informativo de quién es el protagonista que estamos entrevistando, de qué situación actual vive, en cuanto a la venta de la entrevista, y esto que mencionábamos antes, ¿no?, esto de los detalles, esto de las gesticulaciones, de los tonos de voz, de que se siente más cómodo hablando de determinados temas y no tanto cuando le preguntás de la vuelta del fútbol, por ejemplo. También va a tener que incluir en esta parte que nosotros, entre comillas, llamamos venta de la entrevista, todo esto en la introducción estamos hablando, y es lo que nos vamos a centrar, estas clases que nos van a seguir de acá en adelante, tal vez 2 o 3, van a tener que incluir, bueno, a través de qué ejes, ¿sí?, empieza a ser atravesada la entrevista. Es decir, bueno, antes de leer todo el cuerpo, que va a ser un choclo gigante, a mí hacia dónde me va a llevar, en este caso, el periodista. Y el entrevistado, por supuesto, y se cayó la viroma, y el entrevistado decía, por supuesto, en cuestión, bueno, me va a llevar a través de los siguientes ejes. Carlos Tevez dialogó, bueno, bajo este contexto con nosotros, y ahí le meten el color que les decía, le meten los detalles que les decía, y comentó acerca de el último título obtenido con Boca, cosa que no habló con nadie, el final de su carrera en los próximos años en Boca, el tire y afloje, perdón, ¿sí?, con la dirigencia, y las conversaciones que tuvo con gente de su entorno por privado en el momento de la renovación o no con Boca. Asimismo nos cuenta acerca de el objetivo que tiene para este 2020 o para este tramo que queda del 2020 y cómo se ve a futuro adentro de Boca, si desde la dirigencia o desde el plano de director técnico, ¿no? Ahí, por ejemplo, les di 4 o 5 ejes que pueden llegar a ser los más importantes, los que pueden llegar a obtener de una entrevista con Carlos Tevez, y a través de los cuales ustedes, por supuesto, me tienen que vender la entrevista en esa introducción que nos vamos a poner a laburar a partir de esta semana para trabajarlo en vivo y en directo la clase que viene. Hasta acá, ¿sí? En esto que tiene que ver con algunas cuestiones un poco dispersas que le fui dando, ¿sí? Porque la idea es también, por más que yo teoría y aspectos y detalles y herramientas que les pueda dar, por eso digo que voy a depender casi un 100% de ustedes, mucho vamos a ir aprendiendo a partir de la clase que viene, o retocando o ajustando en base a lo que ustedes van leyendo,
y en base a lo que yo les iré corrigiendo, insisto, a partir de la clase que viene. Hasta aquí, en base, reitero, a estas herramientas que le voy dando, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quedó medio picando o algo que no se llegó a entender? ¿O lo vamos interpretando por ahora? La entrevista puede ser o combinada o puede ser pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. En un rato voy a eso, no te vuelvas loco todavía con eso, Seba, ¿sí? Por ahora centrate más que nada en la introducción de una Sí. entrevista. Ah, ok, perdón. Por ahora centrate hasta ahora de lo que vengo hablando, ¿sí? Sacando esto, y ahora en un rato lo retomo, Sí. Seba. Hasta acá, en cuanto a la introducción y en cuanto a estos detalles que yo fui dando, ¿alguna consulta, alguna duda? Bueno. Profe, perdón, no podía Sí, prender el micrófono. sí. Una consulta. En la Sí. introducción, ¿se puede poner algún dato de la vida en general? No sé si me explico bien. Sí, creería que sí, pero totalmente. Y va a formar parte después de ese atractivo que vos creés que le da a la entrevista, o en este caso ese dato llamativo que puedes hacer al lector que lee de corrido, de pronto decir, mira, acá me está comentando el caso de un jugador que hoy está consagrado en el fútbol, pero que de pronto cuando estaba en cuarta división estuvo, más que en cuarta, casi en edad de tercera y primera, porque ahí me dan mal los cálculos, cerca de los 18 años, estuvo cerca de dejar todo y empezar la carrera, ¿sí?, de profesorado de historia. Ejemplo, claro. Si es que estás apuntando a eso, Melissa, vas para ese lado. Esa Yo cuestión de también lo datos. que decía es, no, o datos de la Sí, vida, sí, eso también entraría en la vida, pero por ejemplo, ¿no? Sí, introducirnos en los nombres de los padres o con quién vi, por ejemplo, ¿no? Si estás casado o no. A eso me refiero también. sí, en ese caso va a depender mucho en realidad de quién sea, ¿sí? De quién sea el protagonista. Si estamos hablando, como el ejemplo que di yo hace unos minutitos nomás, de Carlos Tevez, mucha presentación en cuanto a cuestiones que hoy se desconozcan de Tevez no va a haber, ¿sí? Ahora, si vos sí podemos aportar como dato color, como detalle, como para poner al lector en contexto, que si vos hiciste una nota mano a mano con Tevez adentro del Fuerte Apache, en donde creció, en donde nació y creció justamente y se forjó de pibe, bueno, eso sí, obviamente, más allá de que es un dato ya conocido, de dónde viene él, ¿sí?, de dónde nació la historia de su vida, por supuesto que no deja de ser un dato que aporta el hecho de que vos, por ejemplo, lo entrevistaste en ese espacio, en ese lugar. Ahora, en base a esto que me decís vos, esta clase de datos pueden llegar a aportar, insisto, en caso de que el protagonista no sea de un reconocimiento general popular, como puede ser el jugador de fútbol de primera división, pero no sé tampoco si hace al atractivo incluirlo ya en la introducción. Eso después veremos que tranquilamente vos lo podés ir incluyendo en el desarrollo de la nota, ¿sí? En la introducción, por ahora, vamos a darle mucha bola, vamos a hacerle mucho hincapié a esto que hacía grandes rasgos, le fui mencionando ahora, ¿sí? Mencionar al protagonista, mencionar en qué contexto lo entrevistamos, en qué situación profesional se encuentra, si es un jugador o si es lo que fuese, un personal de salud, ¿sí? Un empleado pertinente al personal de la salud, que sería un lujazo también, lo que fuese. Y ahí, insisto, en esto de la venta de la nota, bueno, comentarme así muy por encima en esta introducción cuáles son los ejes a través de los cuales, ¿no?, van a ir atravesando la nota y a través de los cuales yo en el desarrollo me voy a ir encontrando, ¿bien? También se le puede hacer un comerciante, que justo A lo nos que agarra quien el tema también de quiera, la pandemia. a la persona que quieran, totalmente, a la persona que quieran, sin dudas, sin dudas. Y acá voy a pasar a otra cuestión, como para que tampoco se vuelvan locos y no mezclemos las cuestiones, porque es algo que yo todavía no aclaré. Yo no lo que necesito, por supuesto, es que este laburo de introducción lo hagan, ¿sí?, la semana que viene, pero lo que no necesito obligatoriamente es que hagan una nota sí o sí esta semana. ¿A qué voy? Ustedes pueden hacer en el transcurso de esta semana una introducción y la vamos a leer para la clase que viene acá de forma individual, sobre una nota que hayan hecho, que hayan conseguido, que hayan gestionado, producido y concretado esta semana, buenísimo, sobre una nota, ¿sí?, que resulta que grabaron en los primeros días de cuarentena, o grabaron hace un mes, hace una semana, que fue el año pasado, no importa, una nota que tengan grabada, ¿sí?, guardada,
y que sirva hoy para traerla a la cancha, para traerla a la clase y poder desarrollarla, ¿sí? Y que ustedes me traigan la introducción, también es válido. Y si no tengo una, es decir, no tengo la entrevista durante esta semana, si no tengo una entrevista anterior, si no tengo una entrevista guardada, no hay ningún tipo de problema. Lo que pueden hacer directamente es, de forma privada, directamente me dicen, mira, profe, yo ni tengo una nota ahora, no tengo una nota atemporal o por lo pronto alguna que haya hecho, no solo, insisto, en este proceso de pandemia, sino el año pasado, no tengo ninguna nota guardada en este momento. En ese caso, insisto, me comunican por privado y yo por privado justamente les facilito, ¿sí? Algún tipo de recorte, algún tipo de audio, y ustedes de manera particular empiezan a trabajar, ¿sí? sobre esa nota, sobre ese entrevistado, ¿sí? Profe, Sí, un segundito. Yo, por ejemplo, yo tengo una nota que hice el año pasado, pero en radio. Y no sé si es lo mismo que la gráfica en el sentido de la presentación. Porque, por ejemplo, es Mouso, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando uno empieza en la radio, decís, sí, Mouso, campeón con Boca tal año, ganó tantas cosas. Por ahí, si uno lo pasa a la gráfica, no sé si empieza de la misma forma. Entonces, ¿a qué apunta si a la nota que usted dice vieja, ¿no? Que tengamos nosotros? ¿Tiene que ser sí o sí gráfica o puede ser televisiva, radial, etcétera? no, claro, o sea, la nota obviamente siempre la vas a hacer en el marco oral, o puede ser en un programa televisivo, puede ser en un programa radial, claro. Incluso, bueno, una nota grabada vos la podés tener a través de una llamada de WhatsApp, a través de un audio, lo que fuese, ¿bien? O mismo una entrevista en vivo y en directo, lo que vos conservás es el audio. Claro que el desafío de esta parte de la materia, que lo decía ni bien arrancaba la clase, es trasladarlo ahora a toda nota periodística, ¿sí? Todo testimonio, toda nota grabada en este caso, es trasladarla a la parte escrita, ¿sí? A la parte gráfica. Vos decías, bueno, fíjate claro, no va a ser la misma introducción que la que Claro. harías en un programa de radio, en una entrevista televisiva incluso, que la que vos tenés que pasar Hay al que papel, buscarle, ¿sí? claro, hay que buscarle otra manera de desarrollar eso, es lo que dice usted. No volcarla tal cual, empieza. Exacto, claro. Listo, Una listo, para entenderlo introducción, bien. sí, 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 estamos hablando, decía, siempre de una introducción en el plano de entrevista, ¿sí? Trasladado, ¿sí? Llámese entrevista, en este caso particular, al estilo de redacción, ¿sí? A este estilo, el cual nosotros vamos a empezar a darle una forma a partir de la clase que viene, la introducción. Yo la consigna que les doy simplemente no me interesa en un buen sentido, ¿no? Del no me interesa, por supuesto que siempre me importan los laburos que hagan, en este caso lo que no me interesa es quién es el entrevistado, ¿sí? Si es Maradona o si es, no sé, alguien que no tiene un reconocimiento público, lo cual no estaría para nada mal, todo lo contrario. Lo que me gustaría es que, obviamente, conserven en caso de hacer la entrevista o en caso de que la tengan de un tiempo atrás, conserven el audio y demás, y que traigan redactado, o que traigan más que nada, que lo tengan encima, por supuesto, hoy no lo tienen que llevar a ningún lado, pero que tengan redactado para la clase que viene, ¿sí? Esa introducción. Ni siquiera el título les pido. La introducción a la entrevista. Ahí decía, bueno, hace 2, 3 meses o el año pasado entrevisté a tal persona en determinado marco. Bueno, sitúate en ese contexto, ¿sí? No me hables del contexto actual, sitúate en el vivo y el directo de esa nota, qué sucedía, en el marco de qué le hiciste la entrevista, por qué lo elegiste a él, cómo se comportaba él, cómo hablaba él, qué te generaba, qué te transmitía, ¿sí? Y en base a eso, ir elaborando esa introducción. Del mismo modo, en cuanto a la venta, en esta introducción de la entrevista, bueno, me vas a tener que comentar cuáles son los detalles más importantes que él tocó, así vos me los resaltás en esa introducción, yo al leerlos me siento justamente atraído, me siento por lo menos, o por lo menos me llama la atención, ¿sí? El hecho de decir, mira, este protagonista, yo ya vi 300 entrevistas, escuché 400 audios y leí 333 notas de este tipo, pero de este tema nunca habló, mirá, bastante particular, bastante original, la voy a leer, ¿entendés? A eso es lo que quiero apuntar en cuanto a llamar la atención también en la introducción, los distintos ejes por los cuales fueron encarando la nota y después van a seguir más adelante en el transcurso de la cursada en el desarrollo, ¿sí? Este párrafo introductorio que tienen que traer escrito, dale con traer, pero bueno, que tienen que tener escrito para la clase que viene, tiene que tener un mínimo, pero mínimo de 5 líneas, ¿sí? Como nada, y un máximo, ahí sí, como para no excedernos tanto, de 10, ¿sí? Yo la clase que viene, ustedes verán,
que soy incluso desde el año pasado, ¿no? Un profesor, en este caso, un colega suyo, que no le rompe las bolas en el sentido de la asistencia, que no les hincha las pelotas con la llegada tarde, que no les insiste con prendeme la cámara, que cuando hablas encendé la cámara porque no sé con quién estoy hablando, porque no sé si vos te sumás a la reunión, apagás la cámara y te vas a hacer tu cosa. Acá cada uno, acá y en la forma presencial, cuando también hablábamos y dejábamos las pautas claras, ¿sí? La forma presencial. Y ahora cada uno es libre de hacer lo que se le canta las ganas, ¿sí? Lo que sí voy a decir, y esto sí me va a hinchar un poquitito, me va a hinchar un poquitito la paciencia, ¿sí? Para tratar de ser políticamente correcto a la hora de hablar, es si yo la clase que viene los tengo a todos ustedes nuevamente acá y empiezo, bueno, Karen, léeme de corrido lo que escribiste y empezamos a laburar, ¿sí? Y no recibo una devolución. Bueno, la dejo pasar. Bueno, Seba, dale vos. Y lo deja pasar, ¿sí? Es decir, para la clase que viene tiene que estar el laburo hecho. Prefiero, con toda la honestidad que nos tiene unidos ya hace un año y pico, prefiero que el que no tuvo tiempo, no tuvo ganas, no tuvo la intención de hacerlo directamente, ni se sume a la reunión. Ni se sume porque va a pasar un momento de mierda él o ella, y voy a pasar un momento de mierda yo cuando le diga, bueno, dale, Seba, léeme, y se quede mudo el compañero o la compañera en cuestión, ¿sí? Entonces, este pacto que hacemos, entre comillas, ¿no? entre nosotros, de yo aporto mi parte, me gustaría que ustedes también aporten la suya en este ida y vuelta, es un poco esto, de que la clase que viene arrancamos en punto, como para que también no se nos extienda hasta 21:40, 21:45, llegamos cansados, llegamos con la cabeza quemada, con otras materias, con otras obligaciones, con otras cuestiones personales, con el laburo. Entonces, arrancamos 9 en punto, empezamos a hacer un ida y vuelta con los laburos que vayan trayendo ustedes, que vayan teniendo ustedes, dale contraer y dale contraer. Yo me siento que estoy en el ISPED, que les pido que traigan y que traigan, pero bueno, ustedes me entienden. Cada vez que yo digo traer, significa tener encima. Ustedes ya lo han interpretado. Así que para la clase que viene... si querés te lo llevamos a tu casa. Y ya está, ahí está, me lo traen acá a domicilio y listo. Así que para la clase que viene, 21 en punto, arranco a hacer un ping-pong, un ida y vuelta con ustedes, ¿sí? De forma constante, durante la media hora que nos lleve la clase, y así no solo, obviamente, va aprendiendo, va corrigiendo el que lee y el que se equivoca, porque la idea es esa también, aprender equivocándonos, sino que también el que escucha, y el que tal vez dice, mira, acá le corrigieron algo que yo puse algo muy parecido, lo tengo que mejorar, o mira, acá le acaban de marcar algo como positivo, un aspecto por donde encarar la introducción y a mí no se me hubiese ocurrido, me parece que también lo puedo llevar por ahí. Esa es la idea de empezar a hacer este laburo interactivo y este vuelque que digo yo que le damos a la materia a partir de la clase que viene, ¿sí? Así que para el martes arrancamos a las 9 en punto, empezamos a leer uno por uno los laburos que tiene hecho y empezamos a hacer las correcciones y ajustar algunas tuercas. Por ahora sin volvernos locos y centrándonos en esos 5/10 renglones, 5/10 líneas de la introducción de una nota periodística, ¿sí? Profe. Dale, ¿Sí? profe. Le hago una consulta. Claro. La entrevista, o sí, la introducción, mira, en realidad, ¿tiene que ser de alguien famoso? No, dije, puede ser Perfecto. de Maradona, la escala va desde Maradona hasta una persona de 0 reconocimiento público. Perfecto. Totalmente válido y amplio el abanico como para encararlo por donde ustedes quieran. Sí, totalmente. Bien, compañeros y compañeras, les vamos Renzo, aquí. Sí, Seba, Herero. Sí. Yo no tengo ninguna entrevista, no tuve, que dijiste que te avisemos, te aviso ya, de última, no Dale. sé si... Sí, no hay problema. En ese caso escríbanme, así yo lo tengo presente. Ah. Al mismo chat donde me escriben o al mismo mail, lo que fuese, ahí les reenvío algún link en el transcurso de la semana como para decirles, bueno, agárrense de esta entrevista. Y, obviamente, yo les doy la entrevista con los audios, después ustedes analizan el contexto, analizan qué pasa con ese protagonista, qué pasa en el contexto justamente que lo engloba a este protagonista, si es un director técnico, si es un jugador de fútbol, si es un piloto de automovilismo, si es un político, si es un médico, ¿sí? Después el resto se encargan de dibujarlo ustedes, ¿sí? Pero aquellos que necesiten algún audio facilitado, me lo piden, sí, en ese sentido no hay ningún problema. Dale, Bien, listo, chicos. gracias. La seguimos en la semana.
de modo permanente, la seguimos por vía privada. Aquellos que tienen una entrevista, aquellos que tienen algo grabado, me lo pueden mandar, o por lo menos me pueden mandar consultas, no es que el que no tiene nada me tiene que escribir. El que tiene cuestiones y tiene dudas, también me escribe, no hay ningún problema, y el martes a las 21 pisamos acelerador de a fondo, así le vamos metiendo, ¿sí? Abrazo grande, chicos, y la seguimos. Dale, cuídense. Gracias, profe. Dale, Gracias a abrazo. vos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Abrazo. Hasta luego. Chao.